Este domingo de la misericordia nos trae, ¿no?, un mensaje de misericordia. Bendito sea Dios, el Padre de Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer, nos hizo salir de nuestras muertes y, por supuesto, de la muerte con mayúscula, que es la partida de este mundo, y nos regala la resurrección. Sin embargo, la misericordia es un atributo de Dios que no solamente se nos va a ver como revelado y manifestado después de la muerte, sino también ya desde ahora. Este mensaje que Dios le quiso regalar al tercer milenio, y diríamos que lo fue como preparando, como hace Dios las cosas de esta manera inconcebible, ¿no?, para una obra que va a ser tan grande como la Divina Misericordia. No arranca con el internet ni con una transmisión satelital, sino que Dios arranca de lo pequeño. Y a una chiquita que sufría mucho, llamada, ¿cómo se llamaba? Faustina Kowalska, que todavía su casa queda en un lugar medio lejano, ¿no es cierto, Víctor? Que andás por ahí, que estuviste, ¿no? Todavía queda lejos llegar a la casa de Faustina, ¿no? Eso, en medio del campo. Una familia muy pobre, 11 hermanos, no tienen ni para comer, ¿no? Y Dios le dice: quiero que sea religiosa. ¿Para qué? La pobre tocaba en todos los conventos, se pensaban que iba para pedir comida. Y la de medio como que dudaban, ¿no? Si no será alguien que está buscando más algo para comer que teniendo vocación. Y la pobre seguía un llamado interior del Señor, Señor. Y bueno, y ustedes podrán leer toda la historia de Santa Faustina en un libro que se llama El Diario de... Claro, se tomaron de Faustina. Y fue Santa Faustina. Entonces, ella va recibiendo una revelación que el Señor le dice: esto va a ser para el mundo entero. La pobre en el año 30, muere en el año 38, ¿no? Entonces imagínense, con 30 y pico de años, 36, 38 años. Imagínense la pobre, ¿qué se iba a imaginar lo que venía después? Pero ella trabaja y es fiel a lo suyo en el lugar que le toca, en el día que le toca, y hace lo que le toca hacer, aunque las promesas parecen magníficas, gigantes. Ella trabaja en lo pequeño. Con su frágil salud y con todo, ella va dando la vida así con el Señor. Morirá en el 38 y su confesor, el padre Sopochko, va a tomar un poco esta obra de ella escrita. Le van a decir que tiene herejía, le van a decir que está mal escrita, le van a decir otra cosa, va a estudiar, se va a hacer un teólogo, un estudioso, y este hombre se murió ahí, años 76, si no me equivoco, ¿no? Pero un cardenal polaco que estaba por allá, por Polonia, obispo, que lo hicieron cardenal, un día ahí por el año 78, justo cuando se acababa de morir Sopochko, que se murió más que conejitos teológicos, lo hacen papa. Y resulta que era polaco el hombre, y había tenido que estudiar las cosas estas de Faustina. Y este hombre dijo: bueno, sigan estudiándolas. Pero sabían, me parece a mí, que lo que tenía entre manos era como el gran camino para este nuevo milenio, ¿no? Y fíjense que hasta el mismo Papa, bueno, y llega el año 2000, y el Papa canoniza en el año 2000 a Faustina Kowalska. Después va a canonizar, va a beatificar al padre Sopochko, y va a proclamar que la fiesta de la misericordia realmente se iba a celebrar, como decía el diario de Santa Faustina, el primer domingo siguiente a la Pascua. Y lo estamos haciendo. Pero esto se lo dijo Santa Faustina en el 1900 y pico, ahí. Cuando dice: wow, hoy toda la iglesia. Y hoy se canoniza al Papa, que ha puesto a la luz esta obra, esta llamada, que corrió sola por el mundo. El secretario del Papa, actual arzobispo cardenal de Cracovia, él destaca como Stanislav, ¿no? Él destaca cómo la obra de la misericordia se corrió sola, prácticamente, fue andando sola por todos lados. O sea, como que realmente es una obra de gracia en el pueblo de Dios.
Pero también fíjense cómo Dios ha necesitado hombres que dieron un sí. Una chiquita allá que dio un sí. Un obispo, un sacerdote que pobre, nadie lo felicitó por su obra nunca, pero él se dedicó a eso porque creyó. Y eso finalmente vino un papa que como si hubiera sabido que iba a ser por algo el papa, ¿quién se imaginaba? ¿No? Y lo puso a la luz y en el año 2000 esta obra se cumplió. ¿Qué nos muestra todo esto? El sí personal de cada uno, ¿vale o no vale? Sí, vale. Y la vida en comunión, ¿vale o no vale? Vale. Pero la verdadera comunión se da simplemente de estar juntos o del sí que da cada uno en comunión con el otro. Entonces todos los creyentes vivían unidos, dice la primera lectura, y vivían su fe en común. Compartían sus bienes materiales, pero compartían también su fe, leían la palabra, la reflexionaban. Tomás estaba solo y los apóstoles reunidos tuvieron esta revelación del Señor. Pero Tomás estaba solo. ¿Y quién fue el que no creyó? Uno de los dos, de los 10 que quedaban ahí adentro, porque Tomás estaba fuera, ya eran 11. O Tomás. ¿Quién tuvo dudas? Tomás. Porque andaba solo. Y el que anda en comunidad, su fe se fortalece. Porque la fe del otro, el camino del otro, el sí del otro, anima mi sí, mi fe y mi propio camino. Y a su vez el de cada uno anima el del otro. Entonces la fe hay que vivirla sola o en comunidad. Bien, entonces cada uno búsquese un grupito, ya los domingos es el día que la comunidad se reúne, pero también necesitamos ese otro espacio donde charlar, compartir la fe. Busquemos tener un grupo de oración, un grupo de reflexión de la palabra, lo que fuere, para poder juntos crecer en la fe. La fe necesita compartirse y vivirse en comunidad. De hecho, aparece un domingo, aparece el domingo siguiente y aparece el otro domingo. Quiere decir que el domingo pareciera que a Jesús le gusta aparecer. O sea que los domingos siempre algo, ojalá nos llevemos, ¿no? Entonces, la fe en comunidad. Pero también la divina misericordia. ¿Qué significa la divina misericordia? Lo que dijo Faustina es muy grosso. Cuanto más grandes son los pecados del pecador, más derecho tiene a mi misericordia. Hasta te dan ganas de pecar, mira. Casi que te dan ganas de decir, quiero ser peor, para tener más derecho, para que este se fije más todavía. Ojalá no le dé ganas de pecar a nadie, ¿no? A nadie le da ganas, ¿no? Pero bueno, a veces como que uno dice, lee tanto ese amor por el que está caído en el diario, por el pecador, que no hay quien no pueda conmoverse de leer hasta dónde en ese diario Dios le revela a Faustina la misericordia. Pero es que lo que le está revelando en el diario ya está en la palabra de Dios, pero no lo hemos podido entender. Hoy el Papa Francisco decía, ¿no? Este Jesús resucita con sus llagas. ¿Qué significaron las llagas de Jesús? ¿Qué se lastimó por la carpintería haciendo muebles y se clavó la mano? ¿Qué significó esa herida? ¿De dónde le salieron? De la cruz. ¿Y por qué fue la cruz? ¿Por lo lindo que era el mundo? ¿Por lo bien que andaban las cosas? Crucifíquenlo a ese que dice la verdad. Crucifíquenlo a ese que lo quiere todo el mundo. Crucifíquenlo a ese que me oscurece mi vida. A ese que nos quita el poder de este mundo. ¿Qué pasa si este tipo lo empieza a escuchar el pueblo? Va a cambiar y no va a creer en nosotros que somos los gobernantes de este tiempo. Sáquenlo, crucifíquenlo. Le pagaron a la gente, crucifíquenlo. Pero él en la cruz iba a seguir diciendo, Padre, perdónanos. El gran mensaje de su misericordia es que jamás dejó de amar, aunque te esté crucificando. ¡Wow! Entonces, el amor de Jesús, decía el Papa hoy en la mañana, es fiel. Dios ama, aún con el pecado. Aunque desde ese pecado va a querer que
salgamos y nos corrijamos, y por eso nos va a dar la gracia de la conversión también. Va a derramar el Espíritu Santo. Vayan, yo los envío, como el Padre me envió a mí, los envío a vivir el mismo amor entre ustedes. ¿Pero qué hizo? Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Pero quién va a poder vivir la misión de Jesús sin el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo también lo necesitamos. Hay que pedirlo, hay que buscar que el Espíritu de Jesús realmente transforme todos mis comportamientos, todos mis pensamientos, todas mis formas de sentir. Obvio, lo necesitamos pedir, porque solo no vamos a poder, no es una obra de nuestro esfuerzo. Y finalmente, lo que nos está diciendo es, ¿Jesús murió o no murió? Sí, se murió, ¿no? Se murió enterito con un solo ojo así. ¿No? Murió. Lo metieron en un sepulcro. Y resucitó. Por eso el Papa dice, resucitó con las llagas. ¿Qué necesidad tenía? Es que este Jesús resucitado vive en un pueblo que tiene una vida nueva, pero que todavía lleva también las heridas del pecado. Llevamos todavía las heridas del pecado y nos lastimamos entre nosotros. Levante la mano, ¿quién sabe que forma parte del cuerpo místico de Cristo? O sea, que es parte del templo vivo del cuerpo de Cristo. Yo lo aprendí en el seminario, que soy parte del cuerpo de Cristo. Vivo, sí. ¿Nadie más? Bueno, entonces somos poquitas células que hay acá, además. Algún día se van a enterar. Bueno, todos, desde el bautismo, somos el cuerpo de Cristo, visible. Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Pero ¿qué pasa? Él sabe que vive en mí, que soy alguien que lo lastimo. Él sabe que vive en mí, que sabe que hiero al de al lado. Y Él sabe que vive en mí y es herido por los pecados de los demás y es lastimado por las injusticias de los demás. Por eso es Jesús, que tiene una vida nueva, sabe también abrazar nuestras heridas y sabe también abrazarnos cuando somos los culpables de los pecados. No nos rechaza por nuestros pecados, no nos rechaza porque estemos heridos. Entonces, esto también nos quiere mostrar algo que antes pensábamos, que cómo la iglesia puede tener un pecado. Es que si no, no sería la iglesia, sería ya el cielo. Estaríamos todos muertos y resucitados. Pero este cuerpo de esta tierra es un cuerpo lastimado y que sigue lastimando porque todavía no está convertido. Entonces ese es el gran desafío que tenemos en la vida y delante de nosotros con la obra de la misericordia. ¿Amaré al pecador o seguiré diciendo que lo maten? No, a veces lo queremos matar. Pero, claro, si nos matamos de todos no queda nadie vivo, ¿no? Vos me matás por una y yo te mato por la otra, qué sé yo. Vos caes de una manera y yo caigo en otra. Pero este es el gran desafío, el crecimiento de una iglesia que quiere, de un cristiano que quiere encarnar la misericordia de Dios, es amar con el pecado, es fortalecer y soportar con la debilidad a este mundo. Y no hacer comunidades separadas de gente que está en buena y en gracia, sino también saber incluirnos. Claro que a veces se destruye la obra y hay que saber cuidarla. También hay que ver con qué materiales se construye y hay que ver qué lugar puede tener cada uno. De hecho, la iglesia cuida mucho a quien confía en determinada responsabilidad. No se eligió un papa cualquiera, se eligió a alguien que se piensa que puede cuidar todo esto. Entonces, a la par que se cuida la obra, no se pierde el amor también por el débil todavía, por el pecador todavía, y debe acompañar todas las circunstancias también de debilidades que conviven en nuestra iglesia. Por eso quizás hoy, siento que podemos quedarnos con estos aspectos del Evangelio, un
Jesús misericordioso que vive en su iglesia y la sigue amando y ama a la humanidad y se sigue entregando por la humanidad. Un Jesús que nos invita a vivir la fe en comunidad, porque el Cristo resucitado de hoy, peregrino en la historia, se manifiesta en su iglesia, peregrina o desde su iglesia, pero una iglesia que no se cierra hacia adentro, sino que está siempre en salida para poder recibir al Cristo que también vive en el hermano que todavía quizás no se identifica tanto con el mensaje de la iglesia. Y esta iglesia que también tiende puentes, como lo tendió Juan 23, a musulmanes, a judíos, incluso hasta con el mundo ateo. Una iglesia que no se queda sin extender sus manos también del abrazo misericordioso de Dios hacia todos los hermanos, incluso de otras religiones. Y finalmente esta iglesia que también se siente enviada como Jesús, que tuvo una misión sin fronteras hacia todos. Y esta iglesia que también lo celebra el presente en medio de nosotros y lo experimentamos en la paz. Quizás el fruto o el reconocimiento más claro de que Jesús pasó por los encuentros que podamos tener de fe es que verdaderamente me voy en paz. 3 veces se dice, cuando está Jesús hay paz. Donde está Jesús hay paz. Y cada vez que encuentro esa paz, bueno, pasó Jesús, me la dio. No hace falta que se diga, que se tiene que sentir. Y qué linda la última bienaventuranza. Ahora Tomás cree porque ha visto, pero bueno, bienaventurados los que crean sin haber visto. Y quizás esos somos nosotros. Que el Señor nos fortalezca en esta fe, en esta caridad, en esta misericordia.